Bien, muy buenas tardes, noches a todos. Uso, Buenas tardes. tardes y noche porque, bueno, tenemos la suerte de poder congregar en esta mesa redonda diferentes expositores que van a estar acompañándonos digamos, desde diferentes puntos geográficos, por un lado América del Sur y por otro lado Europa, así que vamos a tener ahí una pequeña diferencia horaria. Bienvenidos a esta mesa redonda organizada por el Centro Franco-Argentino de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros, como institución que se encarga justamente de establecer vínculos entre, instituciones educativas de nivel superior y de otros niveles también, y también entre colegas y entre profesionales, tenemos como una de nuestras metas poder organizar justamente este tipo de eventos en donde podamos reunir a especialistas, a docentes, a colegas, con temáticas que hacen a intereses comunes y a intereses compartidos por también diferentes instituciones, diferentes investigadores. En este caso, y a través del profesor Stéphane Patin de la Université de Paris, tomamos conocimiento de la publicación de su libro. Sí, sí. De su libro Les enjeux du numérique en sciences sociales et humaines vers un Homo numericus. Y eso fue un poco el desencadenante de la organización de este evento. Y dijimos, bueno, ¿por qué no generar un espacio en donde justamente este tema tan, tan debatido, tan discutido, tan nutrido con diferentes ideas en estos días a causa de la pandemia y a causa de todos los cambios en nuestros comportamientos sociales, va a permitir justamente juntarnos a compartir ideas, a debatirlas y a compartirlas en base a la experiencia, a las trayectorias de investigación que tenga cada uno, simplemente a la curiosidad o al interés. Simplemente a los fines organizativos, les quería comentar que lo que vamos a hacer es, para no estar yo presentando a todos los expositores, que son varios, voy a ir cediéndoles las palabras en una primera etapa para que se presenten ellos mismos. Vamos a intercambiar algunas preguntas. Durante todo ese periodo, agradeceríamos que quienes estén asistiendo mantengan sus micrófonos apagados, ¿sí? Simplemente para evitar el sonido externo, que sabemos que por ahí complica un poco la organización del evento. Y si van surgiendo dudas, comentarios, alusiones específicas a algo de lo que se vaya tratando, les pedimos que los vayan volcando directamente a través del chat. Entonces, al final de ese circuito de preguntas, tenemos la posibilidad de ir retomando todos esos temas y organizar todos los intercambios que les parezcan a ustedes interesantes. ¿Sí? Entonces, para no demorarnos, Stefan, querido colega, te cedo el primer turno de habla para que te presentes brevemente. Vale, muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy, como lo acabas de decir, Víctor, Stéphane Patin, profesor titular de la Universidad de París. Doy clases de lingüística de corpus, de traductología de corpus y de lingüística española. Y mis líneas de investigación atañen a esos campos de enseñanza, la lingüística de corpus, la lingüística española y la tautología de corpus. Antes de empezar, yo les quería decir que estoy muy contento que esa mesa redonda virtual se haya hecho realidad, y lo digo sin juegos de palabra entre lo virtual y lo real. Es un placer estar entre ustedes, aunque virtualmente, y quiero aprovechar para darte la enhorabuena, Víctor, por haber organizado ese encuentro. Es otro ejemplo de nuestra colaboración intercontinental y me alegro muchísimo. No, gracias a vos y por tu intermedio, a todo el grupo de colegas que sé que, digamos, han mostrado tanta predisposición justamente para que podamos llevar adelante esta mesa redonda, ¿sí? Y aprovechando para empezar, creo que una primera pregunta que
que por ahí emerge es Homo numericus. De repente vemos esa expresión en latín que llama un poquito la atención. Latín, lengua muerta, pero con realidades no tan muertas, ¿no? Sí, es verdad que esa expresión de Homo numericus puede ser una asociación de palabras sorprendente, ¿no? Por analogía con expresiones como lo acaba de decir, latinas, como Homo sapiens. Esa designación a primera vista yo creo que conlleva como una paradoja, porque el humanismo no está de moda cuando se habla de lo digital. Entonces yo cuando me propuse poner un título al libro en que reuní los artículos, me preguntaba precisamente si existía o no algún Homo numericus en este planeta y cómo, si existía, cómo identificarlo. Es como un juego de investigación, ¿no? De intentar localizar a dicho Homo numericus. Esa designación para mí remitiría pues a una nueva era de la humanidad donde la actividad humana se organizaría en torno a las tecnologías de la información y comunicación. Eso es lo primero. De hecho, me gustaría señalar que la expresión nuevas tecnologías para mí solo es válida en los libros de historia, porque los adolescentes y veinteañeros de hoy en día, los nativos digitales, no han experimentado el uso de lo que serían para los que nacieron en los 80, en los 90 o en los decenios anteriores, las viejas tecnologías. Es verdad que asociamos esa expresión de nuevas tecnologías a lo digital, pero esa designación para mí la veo anticuada. Creo que sí asistimos a un cambio de relación entre esas tecnologías y el humano, porque antes creo que se pensaba que la tecnología era externa a una supuesta realidad primaria, es decir, que habría un entorno físico al que se conectaría todo un conjunto de procesos informáticos y de información. Pues esto para mí yo creo que ya no es así, porque nuestra vida cotidiana es ahora híbrida. No hay una realidad física, por un lado, y una vida informática o informacional, por otro, porque la información y la comunicación están cada vez más unidas a los objetos. Y estamos, creo yo, en un mundo en el que los objetos nos hablan ahora y nos facilitan esa vida cotidiana. Pongamos un ejemplo, no sé si lo pueden ustedes compartir conmigo, con esta experiencia. Ahora el GPS de coche nos habla y nos da información sobre qué plazas en un aparcamiento están libres o no. Cuando buscamos una plaza en un parking y esa voz nos guía a esa plaza vacía. Estamos entonces en un mundo cada vez más informado, lo que plantea la cuestión de cómo cada individuo debe aprender este mundo, qué hace con él y qué entiende de él. Yo creo que son preguntas importantes que uno se tiene que hacer, porque estamos en un mundo tecnológico en el que el individuo se adapta al mundo a la vez que adapta el mundo a lo que quiere. Es un win-win, como se puede decir en inglés. Es lo que pasa, yo creo, hoy en día. El individuo, el hombre, se adapta al mundo a la vez que adapta el mundo a lo que desea. Yo creo Imagino, que es, sí, no, que imagino que en ese sentido también hay toda una modificación en lo que son las relaciones espaciales y temporales que podemos llamar tradicionales, ¿no? sí, 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 eso sería una de las características de ese Homo numericus. Es decir, ahora yo creo que lo digital trasciende lo temporal y lo espacial. En cuanto a lo espacial, nuestro evento es un ejemplo, ¿no? Las tecnologías están cambiando la forma en que nosotros nos relacionamos con el espacio y el tiempo y la forma en que interactuamos con los demás en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones básicas.
La tecnología digital modifica nuestra relación con el tiempo y la temporalidad, en términos, yo creo, de aceleración y velocidad, pero también con el espacio, como lo mencionaste. Bien, Y creo que es una de las grandes características de la especie humana, justamente la forma en que conforma y habita el espacio. En ese sentido, yo creo que podemos hablar de un Homo numericus, porque estamos conformando y habitando otro tipo de espacio. bien. Y en ese sentido, podemos decir que hay una especie de universalización de ese homo numérico, es decir, de un compartir a nivel universal y de forma general ciertos nuevos códigos o nuevos comportamientos. Sí, 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 es una universalidad, pero también antes de hablar de eso, yo creo que hay que insistir en lo temporal, ¿no? En la anulación de la limitación de tiempo que se refleja hoy en día en la inmediatez, en la simultaneidad de las relaciones de tareas, por ejemplo, en los foros, en la mensajería instantánea y el trabajo colaborativo, en los juegos en línea también. Los teléfonos móviles e Internet responden al deseo de poder contactar a nuestros interlocutores y ser localizados por ellos en cualquier lugar y en cualquier momento. Hasta tal punto, creo que muchos de nuestros contemporáneos muestran signos de intolerancia a no poder comunicarse con su interlocutor, con la rapidez que desaerían, perdón. Y más aún si el interlocutor es un amigo cercano. Antes, el teléfono fijo nos había acostumbrado a la idea de contestador automático, si la persona no atendía. El teléfono móvil ahora nos sumerge en un mundo en el que se supone que todo el mundo está localizable en cualquier momento, incluso en el tren y ahora en el avión. De hecho, una de las preguntas que uno puede hacer a su interlocutor que no entiende al móvil es ¿dónde estás? Esa pregunta es reveladora de ese cambio de paradigma temporal. En cuanto a la limitación espacial, con la tecnología de comunicación de hoy en día, estamos inmersos en entornos virtuales. Como yo lo decía, en nuestra mesa redonda es un ejemplo. El consumidor puede deambular por tiendas virtuales, puede recoger artículos expuestos inmersos en entornos virtuales, comunicarse con clientes. Los juegos en línea ahora existen, mundos inmateriales. Hoy en día esa posibilidad de vernos inmersos en mundos virtuales, en mundo aumentado, donde lo real ahora se casa con lo virtual. No sé si han visto que científicos japoneses acaban de lograr imprimir en 3D el solomillo de vaca más caro del mundo, el Wagyu, no sé cómo se pronuncia, que la llaman, después de haberlo cultivado en un laboratorio. Eso es un otro ejemplo donde se combina lo virtual con lo real, ¿no? Otro ejemplo es el famoso reciente metaverso de Facebook. En ese universo paralelo al mundo físico, conformado por varios mundos virtuales interconectados, en el que se prevé que los humanos podamos vivir existencias alternativas extendidas. Podemos citar el Workrooms de Facebook también, que va a proporcionar una sala de reuniones virtuales en las que las personas son avatares. Claro, se van a parecer más bien a unos dibujos animados, pero se podrá corporeizar nuestras intervenciones, nos podremos mover de un sitio a otro, pedir la palabra, habrá cierta corporeidad, ¿no? Virtual. Y es verdad, ahora que dices, como mencionaste, lo de la universalidad, yo creo que se puede decir que el Homo numericus es un interlocutor universal. ¿Por qué? Porque yo creo que las tecnologías de la comunicación, están pensadas para un uso personalizado gracias a la multiplicidad de aplicaciones
y para satisfacer cierta por parte del usuario, porque precisamente estas tecnologías permiten a los numéricos extender sus relaciones a todo el planeta, lo que suele ir acompañado de una paradoja. Después de haber ido a explorar lo más lejano y lo más diferente de sí mismo, el internauta suele buscar el acercamiento a personas que compartan sus mismos gustos e inquietudes, cambiando constantemente de una red de relaciones a otra. Esas actividades digitales del Homo numericus plantean cuestiones también acerca de su identidad, con el uso del pseudoanonimato y la multiplicidad de identidades digitales. Acerca de eso, me parece muy interesante el trabajo que hizo Tisserand en 2001, que ha utilizado el concepto de psicológico, psicoanalítico de Lacan, de extimidad. La extimidad digital sería experimentar un deseo de mostrar ciertos aspectos de nuestro yo íntimo para que estos aspectos sean validados por los demás, y de modo que dichos aspectos adquieran más valor para nosotros. En Internet, la particularidad del deseo de extimidad es que puede dirigirse no a una sola persona en concreto, sino precisamente a una multitud. Andy Warhol lo profetizó, de hecho, porque dijo: un día todo el mundo será famoso durante 15 minutos. En efecto, ahora con Facebook, con Instagram, con TikTok, todo el mundo puede hacerse famoso con 15 personas o con 2.000 o con 20.000 personas. Humberto Eco precisamente es acerca de esa popularidad, premio del Príncipe de Asturias, dijo en La Estampa en 2015 que esas herramientas como Twitter o Facebook permitían que la opinión de los necios tuviera la misma relevancia que la de un premio Nobel. Esa posibilidad de elegir seudónimos y poder interactuar a distancia ha facilitado, creo, sin duda la posibilidad de que cada uno tenga varias vidas digitales simultáneamente, distintos yos digitales. La parte positiva de eso, lo positivo de eso es que lo virtual se entiende como un espacio en el que uno puede dejarse expresar creativamente más allá de sus determinismos sociales. Pero por otra parte, lo negativo es el atrincheramiento detrás de las máscaras, que puede conducir precisamente a la posibilidad de abusar, de tener comportamientos ilícitos, de perder la responsabilidad, precisamente por ese estado de anonimato. Ahora, Eso creo las dos, bueno, lo positivo y lo negativo. ¿Sí, Víctor? Ese anonimato también se refuerza un poco en compartir códigos lingüísticos, digamos, nuevos códigos lingüísticos o códigos lingüísticos que están naciendo y que son compartidos también por estas comunidades cada vez más, ¿sí? O sea, sabemos que las redes tienen como sus restricciones en cuanto a podemos decir, casi hasta en duración de los mensajes, pero eso también está generando casi un código de comunicación diferente, ¿no? Sí, bueno, hay artículos precisamente que versan en el libro sobre este aspecto lingüístico. Yo dejaré la palabra a las compañeras para este tema, pero aprovecharé para hacer dos observaciones generales de índole lingüística. Primero, yo creo que con los diferentes medios de comunicación y de información digitales, la escritura no se ha adaptado, sobre todo en el caso de mensajerías instantáneas.
perdón, sí, que se ha adoptado, sobre todo en el caso de las mensajerías instantáneas o en los SMS. Pero creo que en algunos otros aspectos a la lengua le cuesta adaptarse a esos entornos. Siempre yo me pregunté por qué seguíamos diciendo colgar y descolgar para el teléfono móvil, porque el gancho, como en la época de las chicas del cable, si han visto la serie, pues el gancho donde se colgaba y se descolgaba el aparato ya no existe. Me pregunto por qué la lengua no se ha adaptado a ese desfase, ¿no? El léxico. Seguimos diciendo colgar y descolgar para la telefonía móvil sin que haya ningún gancho ya. Eso es la primera reflexión que me hacía yo como lingüista. La segunda observación general sobre el tema lingüístico es que el debate, por lo menos en Francia, no sé si existe en España, en Chile, en Argentina, sobre el hecho de que por culpa de esas TIC, de esas tecnologías de información y comunicación, la gente tiende a escribir más con faltas de ortografía. Yo creo que es un debate puramente franco-francés. Bueno, a lo mejor ya me pueden explicar si existe este debate en otros países, porque yo tengo la impresión de que es un debate inútil, porque el concepto de faltas de ortografía no existe para los italianos, por ejemplo. Y además yo creo que tenemos la sensación de que hoy en día la gente escribe con más faltas, es porque ahora tenemos acceso a más textos escritos. Antes no teníamos tanto acceso a tantos textos. Por eso yo creo que en cuanto al debate falso para mí, franco-francés, de que las tecnologías hacen que la gente cometan más errores de lengua ortográficos, para mí no es un debate, es un falso debate. No sé, a lo mejor ya mis compañeros podrán matizar. Para Perfecto. cerrar mi intervención, Víctor, en cuanto a la existencia o no de un homo numéricos, yo creo que probablemente no exista como modelo coherente de una nueva humanidad, pero sí se pueden identificar ciertas características del comportamiento en determinados entornos sociales, especialmente en sociedades del mundo desarrollado, como las que he ido mencionando hoy. Creo que si hablamos de Homo numericus, conviene tener en mente que concierne sobre todo ciertas generaciones. Pensemos, como yo lo dije al principio, en los nativos digitales que utilizan simultáneamente medios distintos, aparatos multifuncionales, teléfonos móviles que sirven de agenda, de ordenador, de cámara fotográfica, etc. Para ellos yo creo que las tecnologías digitales tienen un papel esencialmente lúdico y relacional, de sociabilización, ¿no? Lo que puede ser benéfico, pero la otra cara de la moneda es la ciberadicción y la ciberdelincuencia, el aislamiento del mundo real y una absorción en mundos virtuales. Este fenómeno afecta, por ejemplo, a los otakus de Japón. Pensemos también en China, que acaba de limitar los juegos en línea a 3 horas por semana para los menores, precisamente para luchar contra la adicción. Esto es importante ya recordar. Sí, sí. No yo creo que me he excedido un poco, con lo cual me disculpo, Víctor. Muchas gracias. No hay problema, no hay problema, pero digamos, me dejas el pie listo para, a ver, pasarle un poco la palabra a Patricio, porque de alguna forma, bueno, Stefan, hablaste de justamente los procesos de comunicación y Patricio, digamos, tu intervención en ese libro tenía que ver con esto de la formación de los profesionales de la comunicación. Entonces, a ver, te cedo la palabra para que te presentes y a lo mejor para que compartas un poco justamente cuáles son estos nuevos desafíos que tenemos en términos de variaciones, que ese fue el término que más me llamó la atención en tu capítulo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia, gracias Víctor, gracias Estefan,
gracias a la Universidad Nacional de Córdoba por haber propiciado esta instancia. Muchas gracias también por conocer a colegas que uno siempre las lee, pero al final nunca tiene la opción de conocer su rostro, ¿cierto? Así que también que esta virtualidad me alegra mucho que sirva en esa línea. Yo soy profesor titular de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano aquí en Chile. Mi línea de investigación van por el lado del análisis del discurso digital, la lingüística de corpus, y en los últimos años en la lingüística educacional. En particular sobre la formación inicial docente. Y más en concreto, en el fondo, lo que me interesa es tratar de aproximarme a una respuesta sobre qué de lengua necesita saber un profesor o una profesora que hace clases en primaria o secundaria, ¿cierto? Pensando en los docentes de español como lengua materna, ¿cierto? ¿Qué tanto de lenguaje y qué de lenguaje debe saber? ¿Ya? En esa línea, claro, está el artículo con el que aporté para el libro y está muy relacionado, claro, el pie que dejó Estefan. Aquí en Chile, por lo que estoy viendo en los comentarios, en Argentina también, aquí en Chile es el mismo debate, ¿cierto? De que, uy, qué manera de escribir mal, qué manera de haber falta de ortografía, que se le echa la culpa a WhatsApp de todo, ¿cierto? De que por WhatsApp los estudiantes, las estudiantes están escribiendo horrible en la universidad, al menos, o en el colegio. Así que poco menos que WhatsApp es el mismo demonio, Así que, y es un poco difícil, y me gusta que acá haya salido esta discusión, este tema, porque es un poco difícil ir en contra de esa creencia y desarraigar esa creencia, ¿cierto? Y es importante desarraigar esa creencia en los futuros y futuras profesores y profesoras, ¿cierto? O sea, si seguimos que la línea, que la tendencia se mantenga, estas personas que se están formando como profesor y profesora van a seguir teniendo una actitud negativa frente a este uso de la lengua, que es el uso que se da en redes sociales, lo van a seguir transmitiendo a sus estudiantes en la etapa escolar y al final va a ser un círculo que no va a terminar nunca. Y claro, y son temas que ya vienen hace un montón de años, o sea, este tema de que Se nos congeló Patricio. de que las redes sociales, el lenguaje en Internet va a desfigurar me caí, ¿cierto? O sea, que el lenguaje en Internet va a desfigurar el lenguaje en general, es algo que viene hace ya bastante años. De hecho, me acordaba de una charla TED que es del año 2013, que se llama Texting is Killing Language, ¿cierto? No sé si se las voy a dejar aquí por si alguien quiere echarle un vistazo. Después, que es súper interesante, pero también me volví a caer, lo siento. Es una charla de hace 8 años. Perdón, le decía que, bueno, era una charla de hace 8 años ya, y el tema sigue estando súper en boga aún, ¿ya? Para mí, ¿cómo se puede fomentar esto o cómo podemos ir en alguna otra dirección? Algo tan básico como teniendo y manifestando una visión no normativa sobre la lengua, ¿cierto? Asumir, ¿cierto? Y reconocer que la lengua, ¿cierto? Opera, ¿cierto? Y se va modificando, la vamos usando de acuerdo a los diferentes contextos, ¿sí? Y en ese sentido, por lo menos en Chile, y sé que también, al menos en Argentina también, la visión normativa que existe, ¿cierto? Sobre la lengua, ¿cierto? La actitud, ¿cierto? La importancia que se le da a la Real Academia, por ejemplo, es una piedra de tope muchas veces. O sea, es noticia, por lo menos acá en Chile, cuando se dice, uy, la Academia aceptó tuitear, ¿cierto? Perdón. Cuando dicen, la Academia aceptó tuitear. Y uno dice, bueno, si no la hubiese aceptado, ¿qué? Hubiésemos tenido que dejar de... Perdón, es que estoy conectado al celular y me están llamando por teléfono. Y corto, y me vuelve a cortarla. Les pido disculpas. Bueno, decía, ¿acaso si la Academia no hubiese sacado la noticia de que aceptaba tuitear, no íbamos a poder decir nunca más tuitear, ¿cierto? Entonces,
Va un poco en esa línea. Entonces, claro, para mí es súper importante que haya una formación en la descripción, ¿cierto? En la descripción lingüística, y por eso son tan importantes también, a mi juicio, los trabajos que están incluidos en el libro, porque están en esa línea, de qué manera vamos describiendo mucho mejor las interacciones que se manifiestan en entornos digitales, ¿sí? Pasar explícitamente, no tanto de la boca hacia afuera, sino que de convencimiento del así no se dice o así no se escribe al así se escribe o así uno interactúa en estos contextos, ¿ya? Entonces, en esa línea para mí el concepto de variación es fundamental para tener un conocimiento explícito sobre la lengua, ¿cierto? Al tener un conocimiento explícito sobre la lengua, podemos reflexionar mucho mejor sobre la lengua misma y sobre los usos lingüísticos, ¿sí? Esto va en la línea de la conciencia lingüística, va en la línea de la conciencia lingüística del profesor, ¿cierto? Del profesor, de la profesora que le enseña, ¿cierto? ¿Qué creencias tiene un profesor sobre la gramática y qué sabe de gramática? Pero yo también digo, ¿qué sabe un profesor sobre sociolingüística, ¿cierto? O sobre las variedades de la lengua, y de qué manera es capaz de describir bien, ¿cierto? Y transmitir esa descripción de manera adecuada al grupo de estudiantes, ¿cierto? Pensando en la etapa escolar. Entender en la misma línea de que si somos capaces de identificar que las interacciones que se dan en los entornos digitales también varían entre sí, también hay variación diacrónica, ¿cierto? Cómo usábamos el lenguaje en los primeros tiempos del IRC o ahora como lo hacemos en WhatsApp es completamente diferente a cómo lo hacemos ahora. Hay cosas en común, obviamente, ¿cierto? Pero hay variaciones, ¿cierto? Hay cambio también. El tema de los géneros, ¿cierto? Los géneros discursivos que se dan en entornos digitales. Una conversación de WhatsApp entre amigos no es lo mismo que una conversación de WhatsApp cuando uno está conversando, no sé, con un jefe, ¿cierto? Que ahora hay tanta poca distancia. No es lo mismo que conversar por un correo electrónico con un amigo, con un jefe. Entonces, la noción de género discursivo, la noción de cuáles son estos artefactos culturales, en el fondo, que nos resultan más adecuados para comunicarnos en diferentes situaciones, y que también tienen sus propias particularidades lingüísticas. La misma noción diatópica, ¿cierto? También la lengua en entornos digitales varía diatópicamente, o sea, de repente cuando cuesta, ¿cierto? Cuando uno habla con una persona de otra variedad porque es diferente, se ríen diferente, muchas veces ya no son jajaja, ¿cierto? De repente son jejeje, entonces uno se cuestiona, ¿cierto? Uno se cuestiona, ¿será una risa así bien intensificada o no tan intensificada? ¿Le causó mucha risa? No, quizás no le causó tanta risa, pero quizá en esa otra variedad el jejeje es una demostración de una risa absoluta en que se dan vueltas para. Y obviamente diastrática, ¿cierto? O sea, la lengua en entornos digitales también varía, desde el punto de vista situacional. En esa línea, para mí es súper importante que haya esta noción, ¿cierto? Que haya este conocimiento y un conocimiento explícito. No digo un conocimiento experto, ¿sí? Porque no necesitamos un conocimiento experto, pensando en profesores o profesoras. No necesitamos un conocimiento experto, pero sí un conocimiento explícito, declarativo, que entregue herramientas que permitan reflexionar sobre el uso lingüístico y en perspectiva, como que yo me doy por pagado, me siento muy feliz si es que ya los futuros profesores o profesoras son capaces de entender eso y dejar de tener esa actitud negativa frente a la comunicación que se da en los entornos digitales. Bien, bien, muchísimas gracias, Patricio. Y yo voy a retomar para tratar de seguir encadenando un poco estas intervenciones, porque una cosa es ji, en 3 sílabas tomadas como palabras diferentes, y otra cosa es un ji largo y que me tome solamente una sola palabra, y ahí ya empezamos a contar caracteres, y acá le doy la palabra a Lucía, justamente para, digamos, a ver, retomemos esto de los 160 caracteres de Twitter y ver cómo eso está de alguna forma configurando o no nuestra forma, no solamente de hablar, sino también nuestros comportamientos sociales, ¿no? Si no saco el micrófono. Bueno, No vas a buenas poder. tardes, buenas noches. No se va a escuchar nada, sí.
Les agradezco muchísimo esta invitación y esta posibilidad de encontrarnos. Les cuento que veo toda la pantalla negra, así que no estoy viendo a ustedes si alguien hace algún gesto o algo. Esta es mi situación en este momento. Así que espero que se me escuche bien. Si no se Perfecto. escucha o algo, Se te está escuchando muy bien comentan. y viendo también, así que... Bien, perfecto, yo no veo nada por eso. Sí, siguiendo un poco con lo que decía Patricio, es muy interesante retomar esta cuestión de los 160 caracteres o los 140 caracteres o la limitación de caracteres que tenemos, que está muy relacionada también con como usuarios hablantes nos relacionamos con los dispositivos y con los teclados. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con estas sensaciones de destrucción del lenguaje, en realidad surgen al principio de la comunicación por mensaje de texto y la comunicación de las personas a través de teléfonos móviles, en un teclado alfanumérico, que requería la presión de un montón de veces de las teclas para poder escribir. Entonces, el hablante adapta sus estrategias a la interfase con la cual está hablando, interactuando, en este caso un teclado alfanumérico. En muchas investigaciones, en particular en la investigación que yo llevo adelante sobre mensaje de texto, se ve claramente cómo en la medida en la que empezamos a utilizar teléfonos inteligentes con una pantalla un poco más grande, con un teclado mucho más amigable a la escritura, empiezan a aparecer muchas de estas abreviaciones y problemas entre comillas, ¿no? Estas cuestiones que se veían como muy evidentes de escritura alfanumérica, de rebus, de palabras cortadas, de esqueletos consonánticos, un montón de cuestiones que siguieron dando vueltas, a pesar de que hoy en día no las encontramos tanto. Sí es cierto que hay mucha variación en la forma en la que, quizás para mí una de las cuestiones más importantes acá es la situación comunicativa, porque también es cierto que los hablantes van adaptando las estrategias que utilizan y quizás en un contexto, como decía perfectamente Patricio, en un contexto en el cual se habla con un docente, ¿sí? O porque hoy en día usamos el WhatsApp para hablar con los docentes, o en una situación en la que estamos hablando con alguien cercano, son lícitas algunas instancias de creatividad lingüística, porque también es cierto que no solamente son faltas de ortografía, que refieren quizás a otra problemática que tiene que ver con el conocimiento de la variedad estándar, con el conocimiento de la grafía correcta de una palabra, y de vuelta quizás correcta entre comillas, respecto a lo que sucede cuando los hablantes están interactuando con amigos, y lo que prima ahí es continuar la interacción. En la medida en que nos estemos entendiendo y sepamos más o menos hacia dónde está yendo la conversación, una falta de ortografía quizás no es tal, sino tiene que ver con generar instancias de creatividad lingüística en pos de la expresividad. Porque uno de los aspectos que tiene la brevedad de los textos breves entendidos de manera amplia, porque un texto breve es un mensaje de texto, es un tweet, es un mensaje dentro de mensajería instantánea, es un post dentro de Facebook, es cualquier forma de circulación de un contenido eminentemente verbal o lingüístico que esté circulando a través de las redes y las aplicaciones de mensajería. Esta brevedad, que como bien decía Víctor, también tiene que ver con comportamientos sociales que por un lado, en función de mantener la interacción con los grupos de personas con las que hablamos, de mantener el turno, de mantener abierta la charla, pero por otro lado una manera de condensar hoy en día lo que está sucediendo, que eso es lo que pasa principalmente en Twitter. Hay un libro que salió hace poco que es muy recomendable, que versa mucho sobre esto, que es el de Cultura Snack de Carlos Scolari, que justamente lo que plantea, cómo la brevedad está dando vuelta en la forma de producir muchos de los textos, no desde ahora, sino desde, bueno, en el recorrido que hace en el libro desde mucho tiempo para atrás. Entonces, siguiendo un poco con lo que decía Patricio, es un discurso que vende mucho, este discurso de el lenguaje se está deteriorando. Pero no hay que perder de vista que son hablantes que están utilizando la lengua, ¿sí? Las diferentes variedades lingüísticas, para comunicarse. Y en tal sentido, lo que prima es una adaptación de los hablantes a las posibilidades técnicas que tienen los dispositivos y las aplicaciones, ¿sí? Hay un meme que quizás lo conozcan, que es primero inventamos el mensaje de texto, después inventamos el WhatsApp, ahora estamos con los audios, pronto vamos a inventar el teléfono. En realidad hay una permanente modificación de las aplicaciones que hace que los hablantes nos vayamos adaptando a lo que nos permiten los teléfonos, nos permiten las aplicaciones y lo que consideramos que en determinada situación comunicativa es más o menos esperable para los interlocutores en función de nuestros propósitos comunicativos. Y hay algo que es muy importante, porque no podemos
pensar al discurso digital como un continuo que es todo idéntico, sino que tenemos que posicionarnos en hablantes que tienen propósitos y que utilizan las diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería para comunicarse con determinado propósito. Los 15 minutos de fama, esto que decíamos antes, bueno, utilizarán estrategias para conseguir sus 15 minutos de fama si están usando el TikTok, o para generar un contenido visual que se vea como más destacado en Instagram, o para conseguir una cita con el peluquero en WhatsApp y que me entienda la hora en la que yo quiero o puedo estar disponible para concretar esa cita. Según los propósitos comunicativos, van variando las estrategias y las formas en que los hablantes se comunican. Bien, Lucía, simplemente como para cerrar, una breve presentación tuya. Nos faltó eso para que te conozca el público. Disculpa, bueno, yo soy Lucía Cantamuto, soy investigadora del CONICET en Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro y en la Universidad Nacional de Comahue, en la sede de Viedma, así que de acá estoy hablando. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y sigo encadenando y sigo sumando colegas, y en este caso le voy a pasar la palabra a Cristina, porque creo que retomando algo de lo que dijo Lucía recién, hay como, a ver, podemos profundizar un poquitito en esto de nuevos estilos comunicativos que estén justamente asociados a estas interacciones digitales. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, buenas tardes o casi noches desde aquí, desde Europa, a todos. Gracias por esta invitación a esta mesa redonda que ya se está poniendo muy interesante. arrancó muy bien, la verdad. Bueno, soy Cristina, para que luego no digas que no me presenté. Soy Cristina Benadelfa y yo soy profesora de la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Y bueno, junto con Lucía, fundamentalmente, pues llevamos varios proyectos de investigación que se sintetizan sobre todo en la actividad que hacemos en nuestra red de estudios de la comunicación digital. Y en relación a tu pregunta, bueno, a mí me parecería interesante como darle la vuelta a la pregunta y retomar un poco con el arranque que hizo nuestro colega Estefan. Es que tampoco podemos separar ya estilos comunicativos digitales y no digitales. Lo que tenemos, probablemente por influencia de muchas de las cosas que han pasado en los entornos digitales, es un estilo comunicativo de nuestro tiempo. De alguna manera, tiene un espacio, un ecosistema natural de realización en la comunicación digital, pero que impregna todo y al mismo tiempo que sucede por nuestra cultura comunicativa y que se materializa en la comunicación digital. Ahora sí que, si puedo, un poco trato de poner un poco de orden en estas dos ideas. Junto con Lucía, como digo, hemos hecho bastantes estudios de corpus, sobre todo hemos trabajado más en redes de interacción interpersonal, que es, bueno, mensajería instantánea fundamentalmente. Y sí que, claro, ahí yo creo que podemos asistir a esos elementos de los que hemos hablado, de condicionamientos, digamos, de las propias aplicaciones, que llevan a determinadas estrategias que creo que Lucía ha sintetizado de forma muy, muy eficiente. Eso entra un poco en coordinación con una cierta cultura comunicativa de acercamiento. Es decir, yo no sé hasta qué punto no quiero poner conceptos de pragmática muy complejos, pero en teorías de la cortesía, que también están en el libro que estamos presentando, bastante representadas, pues las culturas comunicativas tienden, así sintetizando mucho, a dividirse en culturas de la distancia comunicativa y del acercamiento. Y creo, claro, la comunicación digital ha ido hacia esa línea. Desde el punto de vista de que cualquiera puede casi hablar con cualquiera, otra cosa es que te escuchen, pero cualquiera puede lanzar un tuit o mandar un WhatsApp a alguien. Es decir, tenemos una vía mucho más directa. También estos elementos de la distancia social que se concretaban, por ejemplo, en algo tan visual como las formas de tratamiento, el tú, el usted, se han transformado bastante. Se han transformado en nuestra cultura comunicativa y está en Internet, se han transformado en Internet y está en la cultura comunicativa. Pues yo creo que es una doble vía. Lo que sí que está claro es que la comunicación digital tiende, además del pseudo debate de la corrección normativa y ortográfica, lo que tiende es a de alguna forma, generar una cultura comunicativa y, por lo tanto, un estilo comunicativo del acercamiento, de simplificación de formas de tratamiento, de tendencia hacia la informalidad en la dicotomía formal
e informal. Y todo eso también está detrás de ese pseudo debate del que hemos hablado sobre la supuesta corrección o norma, porque evidentemente eso lo teníamos mucho más asumido en la cultura oral, en la oralidad, pero cuando se traspasa en un origen, porque ahora ya estamos yo creo en una segunda etapa, pero en un origen de la comunicación en Internet muy textual, esa charla de 2013, ¿verdad, Patricio? Es texting, ¿no? Pues está matando el idioma, yo no sé si ahora no será el audio lo que lo esté matando, pero bueno, luego podemos ir por ahí. Pero claro, eso cuando se traspasa a lo escrito es donde supone ese shock. Y por eso, claro, yo creo que ese pseudo debate, que es interesante también, todos los debates tienen detrás mucho interés, que lo curioso de ese debate es que no está solo en el mundo académico. Yo creo que por suerte en el ámbito español, yo creo que en el mundo académico ya hemos dejado el debate, al menos bastante dejado el debate sobre la corrupción del idioma con las tecnologías. Pero sí que está mucho en la cultura popular, en lo que es la Volkslinguistik, la lingüística popular, porque claro, pone a los usuarios frente a fenómenos que viven o experiencian de por primera vez, y yo creo que es ahí también, un poco retomando la idea de Patricio, donde también tenemos una baza muy interesante que jugar los lingüistas, por ejemplo, en la formación de profesores, porque realmente les permite tomar conciencia comunicativa. A lo mejor no conocen mucho qué son las variedades, pero de repente se ponen frente a algo y dicen, vaya texto escrito más distinto de lo que yo esperaba que fuera un texto escrito. ¿Qué está pasando ahí? Y no quiero alargarme mucho, luego ya tendremos tiempo de debatir. También está el tema de la tecnología. A mí me llama mucho la atención en ese pseudo debate sobre si la tecnología está matando el idioma. No damos cuenta que además, y volviendo a esta dicotomía escritura-oralidad, la escritura es la primera gran tecnología del lenguaje. O sea, la escritura fue la primera gran tecnología del lenguaje. Escribir es una tecnología aplicada al lenguaje. Será un lápiz, un boli, o sería un cincel para escribir la piedra, pero es la primera gran tecnología del lenguaje. Y yo me pregunto, bueno, voy a hacer así como un poco parábola, ¿no? Ya sé que no es así, pero por simplificar, me pregunto a los primeros que empezaron a escribir si no dirían, Dios mío, la escritura está matando el lenguaje. Yo no puedo transmitir todo lo que transmito en la oralidad cuando escribo, porque ¿qué pasa con las emociones? ¿Cómo adapto eso a la puntuación? Pues lo que está pasando ahora es algo similar, o sea, tenemos otras herramientas, otras estrategias y tenemos que adaptarlo ahí. Y además de esa adaptación, digamos, a nivel de variedades, tenemos la adaptación pragmática, que es yo creo también muy interesante. Y ese sí que no sé si es un pseudo debate, para mí sí que es un debate claro y que tiene que ver, pues eso, cómo se concretan los estilos comunicativos. Y ahí, bueno, pues podemos dejar puerta abierta a seguir debatiendo después, dado que hay un trabajo muy interesante, ¿verdad?, de Marisa sobre intensificación y demás en redes sociales. Pero ese punto que tienen las redes sociales precisamente de orientación al pathos, hacia lo emocional, hacia exagerar un poco los puntos de vista, también están influyendo mucho en cuestiones lingüísticas más sutiles, que no llegan tanto a esa lingüística popular, que sí llega el hecho de si escribe una falta de ortografía o no, pero que también tienen mucha importancia. Y también, no acaparo mucho más la palabra, y también cuestiones que tienen más que ver con la organización de la interacción, que para mí eso sí que tiene un reflejo muy claro en dinámicas sociales. Entonces, nosotros estamos hablando mucho de la cuestión esta del tiempo, de cómo se redefine el tiempo, que para mí es fundamental en este supuesto sociedad numérica o homo numericus, porque no solo es una cuestión de inmediatez, que sí, es yo creo un punto más allá, es una cuestión de tiempo líquido, ¿no? Esta idea de Bauman de la sociedad líquida y de conversaciones líquidas que empiezan, acaban con unas reglas nuevas que hay que reconstruir y en las que para mí me parece fundamental darnos cuenta de cómo, tomando como un poco paradigma WhatsApp, que para muchos es el eje central de su actividad en la comunicación digital, cómo la idea de disponibilidad mutua, tú hablabas antes Estefan, de dejar un mensaje en el contestador, pero no es eso, es de llamar a alguien y que te conteste. O sea, antes teníamos la idea de que llamabas a alguien y te contestaba. Ahora si nos vamos a millennials y para atrás, olvídate de llamar y que te contesten, porque llamar y que te contesten, imagínate lo que hay detrás. Es que alguien requiere tu disponibilidad y tú se la das. Eso vamos, hoy en día, olvídate. Lo que tenemos es un curioso fenómeno de personas hiperconectadas, más de 130 veces miran su WhatsApp al día, pero hiperconectadas cuando ellos quieren conectarse. Hay un egoísmo interesante en la manera en que se gestiona la interacción. Y para mí eso es muy importante porque la interacción, la conversación, si estamos teniendo una auténtica conversación en WhatsApp, está poniendo el punto sobre un elemento fundamental que es la disponibilidad mutua, sobre la que se
se articula la idea de cooperación, y la cooperación ha sido fundamental para el desarrollo de la especie humana. No me voy a meter ya a ponernos muy profundos, pero como hemos hablado de Homo numericus, hay que ver hasta qué punto seguimos teniendo esa cooperación fundamental que lo representa por excelencia la conversación, ese fenómeno, vamos a decir, milagroso de la naturaleza humana, por la cual, sin haber acordado previamente ninguna regla, hemos aprendido a ponernos de acuerdo a través de un intercambio de turnos, se está transformando hacia el egoísmo de yo estoy disponible siempre, pero cuando quiero y como quiero. Y bueno, no acaparo más la palabra, pero hay mucho más que decir por ahí. Muchísimas gracias, Cristina, y seguramente después en la etapa del debate, seguramente vamos a retomar ese tema, ¿sí? Pero bueno, me has dado la posibilidad justamente de pasarle la palabra a Marisa, con quien quizás podemos ver justamente, a ver, esto del comportamiento y de los condicionamientos que tenemos en las redes sociales a través de, bueno, en tu caso particular fue la pandemia la que te dio un poco de tela para cortar en todos estos temas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, bueno, buenos días, buenas tardes, aquí más bien para vosotros buenos días, aquí buenas tardes. Primero me presento, soy Marisa Carrillo Pastor, soy catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia de Lengua Inglesa, y mi investigación gira en torno a, bueno, tengo dos líneas de investigación básicamente, una es el análisis del discurso y otra es la enseñanza de la lengua para fines específicos. Respecto al análisis del discurso, últimamente sí que me ha interesado sobre todo la parte pragmática, aspectos pragmáticos, en este caso el metadiscurso o marcadores discursivos, y sobre todo el tema del lenguaje digital, aunque gran parte de mi investigación se centra en el lenguaje académico, también pues yo creo que es muy interesante, muy importante también que los lingüistas analicemos lo que está pasando en la sociedad actualmente y cómo esto lo podemos transmitir, qué está pasando en la lengua, ¿no? ¿Qué está pasando? Sobre todo con el tema de un artículo que realizamos 3 compañeros de la Universidad Politécnica, del Departamento de Matemáticas y yo, también analizamos lo que fue del idioma de Twitter y identificamos esta agresividad. Si escucháis un ruido es mi perro que está raspando en la puerta porque el pobre quiere entrar ahí y no sabe cómo. Me oye hablar y dice, esto no puede ser, que esté hablando y no me abra. Bueno, es el Homo numericus con el can numericus. Sí, es otro. Bueno, pues entonces, sobre todo el interés, yo creo que nació de ahí, ¿no? De pensar que todo lo que estaba pasando y sobre todo debido al COVID, cómo era la forma de comunicación, cómo se estaba viendo ese COVID, o las medidas que se estaban tomando desde España, el gobierno, qué medidas estaba haciendo y cómo reaccionaban los ciudadanos. Y partió de ahí, después de este artículo, pues también está relacionado, es otro aspecto que analicé, porque yo creo que sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un cambio, ¿no? Ha habido un cambio bastante importante en las últimas décadas ya, y los millennials pues nos lo están evidenciando, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, Cristina, que no llames a un millennial por teléfono, mándalo en WhatsApp. Mándalo en WhatsApp porque por teléfono seguramente no te contestará. Entonces esto nos evidencia que algo está pasando con la lengua, porque yo continúo pensando que cuando uno habla por teléfono, se comunica, pues siempre llega más que no por un WhatsApp, que te puedes equivocar, el corrector te cambia la palabra, a veces mandas un mensaje que no corresponde, etc. Pero esto es algo que yo creo que no podemos cambiar. Y como lingüistas, creo que debemos de identificarlo, debemos de saber, ¿no? de transmitir o de investigar qué está pasando. Yo destaco 4 aspectos, sobre todo. Yo creo que actualmente, bueno, el Homo numericus se está enfrentando a 4 aspectos para mí esenciales. Por un lado, el cambio en la forma de pensar. Hoy, actualmente, parece que tengamos que pensar de forma más directa. Todo tiene que ser para ayer o anteayer. Entonces, esto nos está haciendo que pensemos, que razonemos de una forma más espontánea, como si dijéramos. En Twitter se ha visto, ¿no? Porque hace
30 años sería impensable para nosotros poder decir, insultar, por ejemplo, a un político o por las redes sociales como está. Entonces, ese cambio de forma de pensar que hay una libertad, que puedes expresarte, puedes contactar con otras personas que están en otra parte. Lo que está pasando hoy, estamos aquí con gente de diferentes partes del mundo. Todo eso es un cambio. Es un cambio que nosotros como lingüistas debemos de evidenciar porque eso está cambiando también la forma de comunicación, aunque no nos demos cuenta, porque estamos en ese proceso. Después, el segundo aspecto que yo creo que es esencial para los numéricos también es el acceso a la información. Tenemos acceso a toda la información, es decir, antes yo hice la tesis doctoral y aún no tuve acceso a internet en una época y tuvimos que ir a la biblioteca con las fichas estas de la biblioteca que tenías que mirar a ver dónde estaba un artículo que te lo dejaban de préstamo y te lo llevabas, que si tenías suerte te lo fotocopiabas y lo tenías. Todo eso ha cambiado también, la forma de entender, de adquirir el conocimiento, esa información. Pero ¿qué pasa? También esto ha conllevado una serie de problemas, ¿no? Puede llevar en el tema en el sentido de que si tú dices algo, un alumno tuyo ya está buscando si es verdad en Google, en San Google, y puedes decir, no sé, es que aquí está diciéndome que es el 1925 en vez de 1926, ¿sabes? Y entonces yo creo que todo eso, esta es una segunda parte que creo que también está influyendo en la forma de comunicarnos, porque tenemos acceso a tanta información que hace que también pues, se adquiera más vocabulario, se tenga unos conocimientos específicos mucho mayores que de lo que habían pues, hace 30 años, ¿no? El tercer aspecto es la comunicación inmediata. Esa inmediatez también, sobre todo en la parte de la retórica, está influyendo, porque está haciendo que no tengamos que ser tan retóricos, tan educados, entre comillas. Yo os lo confieso, soy de las que contesta correos electrónicos inmediatamente y siempre me tengo que releer el correo para poner al principio. Espero que estés bien. Porque yo contesto un correo y digo, pues sí, porque esto no sé qué. Y cuando yo lo leo digo, madre mía, qué bruta eres porque estás yendo a saco. Pues esto es también importante. Esa sensación de no estás a mi lado, pero me estás mandando un WhatsApp o tuiteando, yo voy a retuitear y tengo que hacerlo inmediatamente. Eso hace que la forma de comunicarnos cambie, esté cambiando, se está alterando. Y ya el cuarto aspecto que yo también destacaría es esa búsqueda de aprobación de los lectores. De los lectores o de los oyentes, las personas que están delante de nosotros. Es decir, antes escribías un artículo, hablo de un artículo académico, ¿no? Un artículo académico y tú, sobre todo, querías averiguar, mostrar a los demás, tal. Hoy en día, cuando tú participas en un foro o estás en Facebook o estás en Twitter o mandando un WhatsApp cuando es un grupo de varias personas que están en un proyecto de investigación, por ejemplo, buscamos muchas veces la aprobación porque sabemos que todo lo que hacemos es público. No lo miran una o dos personas, ya no hablamos de TikTok, porque entonces ya... Pero entonces esa Homo numericus está enfrentado para mí a esos 4 aspectos que son de destacar porque está haciendo que la comunicación cambie. Todo esto está haciendo que utilicemos la lengua de otra manera, porque ya no es decir, pues vale, yo pongo esto y tal. No, esto es dirigido a 1000 personas, a 1 millón de personas que pueden ver, como por ejemplo esta mesa redonda, se está grabando. Ahora hay X personas conectadas, pero esto luego lo podrán ver X más personas. Entonces, por un lado, nosotros también somos más conscientes de lo que decimos, pero también lo que decimos repercute en muchas más personas. Y entonces eso es como un círculo, ¿no? Vicioso. Al Homo numericus también se le llama Homo digitalis, ¿no? También esta denominación me gusta, yo creo que también es adecuada, puesto que estamos pendientes de la red, ¿no? Ya no solamente de cualquier... de WhatsApp, sino de la red, de Internet. Internet es el que gira, o de la imagen, ¿no? Que proyectamos. Y he estado apuntando algunas notas de lo que se estaba diciendo para ver lo que podía aportar a esta mesa redonda.
Respecto a Twitter en concreto y el artículo que presenté, ¿no? Y que, bueno, tengo que agradecerle aquí en público a Stefan Patá, pues también que haya coordinado este número, porque yo creo que es necesario, ¿no? Es decir, que estoy segura de que ni de este libro ni de esta mesa redonda va a salir, pues aquí, nada, no vamos a inventar la rueda, ¿no? Pero yo considero que son esas iniciativas las que hacen que, bueno, y a Víctor también le tengo que agradecer que haya organizado esta mesa redonda, pero yo creo que de estas iniciativas son las que hacen pensar, reflexionar y nos hacen preguntarnos qué está pasando y cómo como lingüistas podemos aportar nuestro granito de arena al conocimiento, ¿no? y que se entienda más lo que está pasando, porque ya no hablando entre lingüistas, sino también hablando con personas que un poco reflexionando sobre la lengua, pues también te dan algunas ideas y te indican algunos pensamientos que la verdad es que son interesantes, ¿no? Y que creo que es necesario que identifiquemos de qué forma está cambiando la comunicación y de qué forma el Homo numéricos o Homo digitalis está comunicándose hoy en día. Y ya está, ya paro aquí porque creo que ya me he excedido de mi tiempo. Gracias. Ya dejo. Gracias, Víctor. No, gracias a ti. Y a ver, vamos a ir poniendo como que el foco en diferentes aspectos y retomando un poco esto del Homo numericus, nos vamos a ir quizás hacia otro aspecto de su comportamiento que tiene que ver con la publicidad y con algo no menor como puede ser hoy en día, que implica poder traducir las producciones publicitarias de este Homo numericus. Así que, Miguel, en este caso te toca tomar la palabra. Bien, pues bueno, pues muchas gracias a Víctor y a Stefan por la organización de esta mesa redonda y a mis compañeros por adelantarme prácticamente toda mi intervención, porque realmente a estas alturas se ha dicho casi todo. Yo voy a intentar dar un punto de vista más optimista, ¿vale? Soy Miguel Ángel Candel, profesor de la Universidad del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica. Imparto clases en lenguas de especialidad, terminología aplicada a la traducción y tecnologías de la lengua. Y bueno, pues básicamente mis líneas de trabajo y de estudio son el análisis de las tecnologías de la lengua para la traducción, lingüística de corpus y explotación de datos y textos. Y en los últimos años he hecho incursiones en la relación, que básicamente está todo relacionado con la comunicación intercultural. Y actualmente dirijo el máster en Lenguas y Tecnología de la Universidad Politécnica, creado por mi compañera Marisa Carrió hace ya 12 años y que sigue siendo el único y el primer máster oficial del país orientado a preparar a futuros investigadores en dos líneas de trabajo, en didáctica de la lengua y terminología y traducción mediante la tecnología. Bueno, yo coincido, no voy a ser mucho más breve que mis compañeros, coincido básicamente en todo lo que han dicho. Sí que me gustaría destacar la parte más optimista, es decir, la tecnología vista desde el punto de vista de la investigación y de la profesión, en este caso desde la traducción. Si en los años 70 decíamos que había que pensar en global y actuar en local, pues desde hace 20 o 25 años este paradigma se ha invertido y ahora nos promueven que pensemos en local y que nuestras acciones sean vistas en global. De todo lo que se ha dicho, yo ya digo, voy a centrarlo en las posibilidades profesionales e investigadoras y por lo que veo de los asistentes, de los no millennials, aquí hay un problema, esta generación tenemos un problema con lo que se llama el futuro pasado. Es decir, nosotros hemos vivido en los medios de comunicación, en la 2001 Odisea del Espacio, la Guerra de las Galaxias, los dibujos animados, los supersónicos, en inglés eran los Jetsons,
posiblemente tuviera otro nombre en Argentina, esta familia que vivía en una nave espacial. Tenemos un problema de expectativas, porque nos habían convencido de que para el 2001, en este caso, o para el 2000, pues que la tecnología pues iba a solucionarlos todos nuestros problemas. Llevo trabajando 22 años o más en la Universidad Politécnica, rodeado de informáticos, de ingenieros. Y tengo que decir que realmente, según mis colegas, realmente la tecnología en lo que es la interacción hombre-máquina, pues desgraciadamente no se ha avanzado nada, porque la interacción con las máquinas sigue siendo mayoritariamente mediante un ratón y un teclado. Desde el punto de vista del traductor, el traductor cuando se embarca en el uso de tecnología, pues la principal motivación es optimizar su rendimiento. Estas herramientas tienen un coste económico y el profesional espera obtener rendimiento de estas máquinas, traducir más rápido y sobre todo no tener que traducir el mismo contenido y traducir más fácil y tener como una estación de trabajo que desgraciadamente tampoco existe en estos momentos. Tenemos que andar con diferentes aplicaciones y no podemos centrarnos únicamente en el trasvase lingüístico. Y por último, la última línea de la motivación de los traductores sería traducir de forma más eficiente. Si a esto añadimos el tema que me han pedido que comparta con ustedes hoy, de la traducción de la publicidad, pues ya tenemos un enfoque ya no solo multidimensional, poliédrico, sino mucho más complejo de lo que parece. Porque la publicidad, pues bueno, se adapta mucho más rápidamente de lo que pensamos a los medios en los que aparece. Ahora estamos hablando de un espectador. Desde el punto de vista del traductor, un traductor lo primero que hace al traducir es visualizar el lector de su texto, el lector de su producto, el lector de su traducción. Y en estos momentos nos encontramos en traducción audiovisual, ya digo, pues desde los canales de YouTube, la televisión por Internet y la publicidad de las redes sociales, con un espectador que se ha llamado multiplataforma. Ahora se consume el contenido audiovisual pues desde diferentes soportes, desde teléfonos, tablets, televisión, redes sociales. Por tanto, la parte positiva, ya digo, la parte optimista desde la investigación es que, en este caso, la traducción de la publicidad, en general, pero la traducción de la publicidad, pues sí que exige una actualización y una reflexión sobre los principios de la publicidad y sobre todo de la traducción de la publicidad. En resumen, se pide que la traducción de publicidad, pues que se revisen los marcos, los planteamientos teóricos, el trabajo que aporté a la edición de Stefan estaba incluido en la segunda, en dos secciones, la sección de difusión y promoción de la cultura. Voy a aprovechar el chat porque creo que no puedo entrar ahora. Ahora. Voy a aprovechar el chat para compartir, porque se ha mostrado la portada al principio, pero no hemos puesto el enlace a los trabajos. Y bueno, todo lo que quede pendiente de lo que les comente hoy, pues lo pueden consultar en el texto completo. La palabra más repetida en las participaciones previas ha sido adaptación. Entonces, adaptación casualmente es una de las técnicas de traducción de publicidad, traducción audiovisual. Hay dos técnicas fundamentales, que es la extranjerización, es decir, un producto se queda como está, pues porque tiene ese sabor extranjero y llama la atención, y la otra es se adapta completamente al consumidor de destino,
En este caso, el estudio que hicimos, el estudio que se presenta en este volumen, era era un doble reto, porque la mayoría de estudios nos piden que se publiquen en inglés. Esa es una de las normas, el publish o perish, de los últimos años, para que tenga mayor difusión. En este caso, consideramos que sería un reto. Todos los patrones, todos los modelos de estudio de la traducción audiovisual están escritos están redactados desde el inglés a idiomas como el español, el francés, el alemán, mucho más comunes. En este caso incorporamos el árabe porque hay un enfoque más poliédrico, más complejo de un mismo producto, ver cómo tenía recepción, mediante la traducción, por supuesto, en el público bueno, uno de los estudios se hizo sobre un teléfono móvil en el que salía una chica rubia en un apartamento muy iluminado, posiblemente en España, por la influencia del cine y Hollywood y todo esto, es aceptable. Sin embargo, desde el punto de vista de mi compañera, de Noa Musa, de Egipto, lo primero que llama la atención es el entorno. Ese entorno es completamente artificial para un país que, a pesar de ser muy multicultural, pues tiene unos patrones mucho más tradicionales. Y la tercera, extranjerización, adaptación, y la última técnica, la última estrategia de traducción de publicidad o de estudios de la traducción audiovisual, es la combinación de ambas. Y aquí antes de cerrar para iniciar el debate, voy a dejar un apunte, porque nosotros cuestionamos en el trabajo la existencia de un único método de análisis que fuera aplicable a todas las combinaciones de idiomas por igual. Es decir, todos los que hemos estudiado traducción, hemos estudiado los procedimientos de traducción, las técnicas de traducción, pero si nos fijamos en los autores, la mayoría de las veces hemos ido basándonos en autores de habla inglesa, que, bueno, pues el resto del mundo, la globalización, la televisión, Hollywood, lo que ustedes piensen, pues tiene muchos más aspectos en común que con culturas distantes como la oriental, o en este caso la egipcia. Sí que está contemplada ya dentro de las fases de los estudios de publicidad puramente teóricos, sí que ya está contemplada la era de Internet. Es decir, Internet exige un planteamiento de la publicidad novedoso, diferente a la publicidad impresa, la radio o la televisión. Ya no se busca. Yo recuerdo hace muchos años, o hace años, no muchos, pero hace unos años, Argentina era uno de los focos mundiales de los mejores creativos publicitarios por el tipo de efectos, el tipo de juegos visuales, de juegos lingüísticos. Bien, pues todo eso parece que con Internet lo que buscan las grandes compañías es neutralizar costumbres, neutralizar tradiciones, neutralizar efectos y ofrecer un efecto que sea universal, de forma que cuando un usuario de China esté viendo TikTok y aparezca un anuncio, pues sea comprensible. Bueno, esta es quizás la única parte pesimista de lo que había prometido, que iba a ser todo optimista. Bueno, algunos ejemplos de lo que encontramos en este estudio es, por ejemplo, los anuncios de telefonía, los técnicos, en este caso dos anuncios de smartphones, cuando se pasaban al español se les daba un carácter, por cierto, son todo adaptaciones, no existe en este caso la traducción, se transcreaban anuncios en los textos para el público destinatario, mientras que en español
se proporcionaba un texto completamente nuevo. En el árabe, por ejemplo, se destacaban las funciones técnicas. Y en el caso, por ejemplo, del código visual, el código visual del anuncio de Coca-Cola para el resto del mundo occidental compartía calles de Nueva York, calles de Londres, etcétera, mientras que el anuncio de Coca-Cola para los países árabes incluía, aparte de la música, del código sonoro adaptado a la cultura árabe, a la cultura egipcia en este caso, espacios y imágenes que no tenían nada que ver, era un anuncio completamente diferente. Sin embargo, el anuncio de Coca-Cola venía con el texto subtitulado en inglés y al ser pronunciado en árabe, la contradicción era que aparecía para los hablantes de árabe y de inglés a la vez, era contradictorio ver un mensaje y escuchar otro diferente. Y espero haber resumido la parte de oportunidades. Mi campo de trabajo en estos momentos está más centrado en la traducción automática, pero solo con ese tema ya tendríamos para otra mesa redonda. Entonces lo vamos a dejar en las cuestiones lingüísticas y culturales que también están funcionando hasta el momento. Bien, gracias, perfecto. Víctor. Gracias, Miguel. Un poco como para ir cerrando las intervenciones de los especialistas, creo que, a ver, hay un tema que es como transversal, ¿no? Porque todos sus aportes en el libro, pero también en su vida profesional y académica, son investigadores. Y me parece que entrar en el campo de la investigación de todo esto que está pasando con este perfil del Homo numericus está como que generando dos desafíos que a mí me parecen interesantes. Por un lado, el desafío metodológico, propiamente dicho, y por otro lado, el desafío ético, porque nos estamos, adentrando en el desempeño profesional, personal, en cuestiones que son realmente muy, podemos decir, íntimas, ¿sí? Que si bien están siendo, vueltas públicas por justamente el funcionamiento de todas estas redes, pero también están tocando justamente esto de convertir lo público en privado y viceversa, ¿no? Con lo cual, lo metodológico y lo ético por ahí creo que también se está como reconfigurando. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿quién toma la posta? Víctor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Es que no sé si saben que se puede ya pedir la palabra en el módulo reacción. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Yo quiero más hacer una observación en cuanto a la metodología, que hay que cambiar los métodos de investigación, sobre todo a la hora de constituir los corpus. Aquí se ha hablado varias veces de los corpus y forzosamente como la lengua digital o los discursos digitales o los textos digitales forzosamente son evolutivos, no son permanentes, pero para constituir un corpus hay que fijarnos en un instante T, en un espacio X, pues ese corpus es solo una muestra en un instante T y no representa, ahora es un problema de representatividad, no representa forzosamente la lengua de una comunidad. Es el problema que tenemos a la hora de adquirir nuevos métodos porque el corpus es una fotografía instantánea de algo que siempre va evolucionando. Eso es un problema metodológico, aparte de un problema epistemológico. Es lo que quería mencionar aquí. Bien, bien. Lucía, te veo también con la mano levantada. Sí, un poco continuación de lo que comentabas vos, Víctor, y lo que comentaba Estefan, la cuestión de la dificultad de tomar esa foto de unas comunicaciones digitales, de un discurso digital en permanente cambio, que es muy heterogéneo, y una heterogeneidad que atraviesa grupos etarios, grupos sociales, diferentes lugares geográficos, porque en realidad, tenemos la dificultad metodológica de cómo tomar y fijar esas fotos, esas muestras de lengua, esos intercambios muchas veces multimodales,
que hay que ver hasta cómo resolverlo de manera técnica para fijarlo. Por otro lado, lo atraviesa esta dificultad de poder tener datos representativos, porque en general se trabaja con redes sociales de familiares y amigos, y eso no es el universo de usuarios de la red, sino que solamente es la muestra de los que podemos acceder precisamente a través de una mirada ética de la investigación que debe atravesar absolutamente todas las instancias, desde la instancia de contacto, de respetar las expectativas de privacidad de los usuarios hablantes, de garantizarles un anonimato, de poder favorecer que esos datos van a ser utilizados a los fines de investigación y en otros fines, o sea, investigación académica en otros fines. Con Cristina hace muchos años, ya del 2015, estamos trabajando en un proyecto de corpus, de repositorio de interacciones digitales, de lo que trabajamos nosotros principalmente de interacción privada e íntima, y realmente ha sido un trabajo muy arduo de reflexiones metodológicas para pensar de qué manera podemos garantizarle a los participantes, a quienes donan sus conversaciones o sus interacciones, el anonimato, que no sean trazables sus datos, porque hay como, bueno, dificultades que dependen mucho de qué aplicación o de qué red social estamos trabajando. Twitter en sus políticas de privacidad dice que uno puede utilizar sus datos, pero sin embargo no le hemos preguntado a los usuarios si acceden a compartir sus datos o no para fines de investigación académica. En mensajería privada tenemos la salvedad de que no son trazables las conversaciones, y yo no googleo un mensaje de WhatsApp y me aparece quién lo emitió, pero podemos rastrear a otro lugar. Entonces, es súper interesante toda este eje que atraviesa las investigaciones que forman parte del libro, y las decisiones que cada investigador va tomando de manera inmanente con los cambios que ocurren en las plataformas y aplicaciones. Deseo la palabra a alguien más. Sí, no, de alguna forma creo que justamente estas, mutaciones, estas revoluciones, involuciones o evoluciones también van generando justamente las adecuaciones necesarias como para poder ir mirando esos fenómenos, ¿no? Cristina, habías levantado la mano o... Podemos avanzar porque yo creo que Lucy ya lo ha sintetizado muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y quizás, bueno, ya estamos ahí entrando en debate porque lo veo a Laura, que está con la mano levantada, así que cedo la palabra. Hola, sí, yo es más como una consulta o me surgió una duda, especialmente cuando expuso Miguel Ángel, y para también aclarar desde dónde, o sea, desde una perspectiva de arquitecta, de que pensamos la ciudad, y que por ahí en la facultad, en la universidad, en las aulas, lo que hemos ido intentando hacer los últimos años es cambiar el término usuario por el término vecino, digamos, en tanto una mirada más social y más del ser. Entonces, en esta reflexión, en este debate que se está haciendo, yo quería preguntar si en el libro especialmente hay algún tipo de reflexión o transición o algún tipo de apartado que discrimine el tema de las tecnologías en tanto que ser o ciudadano distinto a consumidor, digamos. Porque nosotros por ahí lo que denunciamos constantemente en la ciudad es cómo, por lo menos en Argentina, el abandono del Estado nos ha transformado o intenta por pulsión transformarnos en consumidores y ir desterrando al ciudadano como habitante. Entonces, quería preguntar esto, si tiene algún tipo de discriminación, porque es como que pasamos de las primeras exposiciones directo a esta, en donde estaba muy claro esas estrategias, dijo Miguel, que eran adaptación y extranjerización, pero en tanto que un consumidor receptor. Y las otras no hablaban en esos términos, pero no sé el libro si está atravesado en ese sentido o hay algún tipo de consideración o alguna reflexión. Eso era más tipo una pregunta. Yo decía que en la sección donde Stefan incluyó mi apartado, mi capítulo era el de difusión de la cultura. En este caso, la traducción juega un papel clave. Sí que la mayoría de estudios, sí que hay una gran variedad de estudios de todos los tipos de interacción, pero realmente desde el punto de vista investigador o académico
yo creo que el texto, el material que utilizamos para estudio, en primer lugar tiene que ser tiene que estar libremente accesible. Por supuesto que somos usuarios, pero no distinguimos entre el destinatario final. Nosotros escribimos un artículo, investigamos sobre el uso del lenguaje en un determinado contexto, y luego sí que hay otros compañeros que toman esos datos, por ejemplo, lo que ha comentado Marisa de la comunicación del COVID, o un campo que está ahora muy en auge en nuestro grupo de investigación, el estudio de las reseñas de hoteles o de restaurantes, o el contenido, se llama contenido generado por el usuario, que se estudia en la escuela, en el departamento nuestro, desde el punto de vista lingüístico, con fines de obtener patrones y comportamientos lingüísticos, pero desde la parte de informática, la escuela de informática, ellos lo llaman Big Data, y lo que hacen es proporcionar feedback a las empresas para que vean, para que se observan tendencias comerciales o tendencias empresariales que al ojo humano, ni siquiera al lingüista, aparecen, a menos que incluyas una base de datos de 3 millones de reseñas, y ellos sean capaces de distinguir qué reseñas son verdaderas, qué reseñas son hechas por los trabajadores del hotel. Es decir, pero contestando a tu pregunta, Laura, no distinguimos entre usuario y destinatario, si era esa la pregunta, porque realmente hacemos uso de las tecnologías para explotar recursos textuales, la mayoría de nosotros, de una forma u otra, por medio de corpus o por medio de herramientas más sencillas. Bien. En el chat, por lo que estoy viendo, bueno, hay muchos agradecimientos y saludos en general. Hace un tiempo, cuando hablamos esto del egoísmo, Florencia había aportado algo también con que esto de la creatividad se cruza también con el egoísmo del te respondo, y con esto de que tengamos el visto y digamos, un visto en gris, dos vistos en gris, dos vistos en celeste, todo lo que implica a niveles comunicativos, y como eso también expone de alguna forma al homo numéricos a que todos estemos sabiendo en qué situación comunicativa o intentando comunicarnos estamos, ¿sí? Yo no sé si hay alguna otra pregunta, ya que, no somos muchos el que quiera levantar la mano, si no quiere escribirlo en el chat. Estamos, digamos, en la hora prevista, así que hemos logrado manejar bien los tiempos. Bien. Me piden, y esto es simplemente una cuestión institucional que se los voy a agradecer, si pueden activar las cámaras, porque vamos a hacer como la especie la gran foto de grupo, ¿sí? de los intervinientes, así que eso lo vamos a agradecer, porque, bueno, vamos a compartir con los otros homos numéricos de nuestra universidad justamente el evento, y nada mejor que ponerles cara a nuestros nombres, y de paso, bueno, que todos nos podamos ver. Así que los que quieran y los que estén con posibilidad técnica, si nos acompañan con sus caras para la foto, para el mural final, que veo varios, hay algunos tímidos. Bien, ahí van perdiendo la timidez. Vamos a sacar la imagen del costado porque queda feo el chat. Eso me lo explicaron gente de prensa, y uno va aprendiendo. Bueno. Vamos a la segunda página, si no dejamos a nadie afuera después, para que no se nos enoje nadie.
Perfectísimo, gente. La verdad es que quiero, agradecer muy profundamente a todos los especialistas que nos acompañaron. Inicié con un agradecimiento especial a Stefan, quien fue un poco el mediador para que el contacto después entre él, la institución y los otros colegas se dé, pero la verdad que ha sido un gran placer poder tenerlos acá en nuestra universidad, a través del Centro Franco-Argentino, acercando a ver posiciones y dándonos a todos la posibilidad de conversar sobre estos temas, ¿sí? Agradezco también a todos los que nos acompañaron, desde donde estén, porque sé que por lo que he estado viendo en los perfiles teníamos un poco de compañía a nivel nacional de diferentes puntos geográficos, de diferentes instituciones, y también algunos colegas que estaban desde fuera de Argentina, así que muchísimas gracias. Espero que les haya interesado el tema. Para mí, súper interesante en términos de no solo de lo hecho, y felicitaciones por lo que imagino fue el trabajo producido para ese libro, pero también en todos los caminos que se abren y por todo lo que venimos hablando, todas las perspectivas que hay de seguir buscándole este perfil a este Homo numericus que tan presente está hoy en día entre nosotros, ¿sí? Así que nuevamente, muchísimas gracias a los especialistas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estas casi 2 horas de mesa redonda. Y bueno, estas mesas van a seguir sumándose con otros temas para otras especialidades, así que desde la página de la universidad vamos a seguir sumando esa información, ¿sí? Para los que preguntan si se ha grabado toda la mesa redonda pedida de algunos colegas que por ahí por una imposibilidad o técnica o de tiempos no la podían escuchar, así que seguramente va a quedar disponible después en la misma página de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales. Me despido, muchísimas gracias de nuevo a todos. Stefana, un abrazo particular y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.